hablando de redimidos. A los que Él redimió, hermano, a todos Él los llama. Todo redimido tiene que ser llamado. Y dice Él aquí, y los reuniré porque los he redimido. Silbido, dice el profeta, significa una voz quieta y silente. Eso significa el silbido. Una voz quieta y silente. Amén, amén. También puede ser una voz alarmante que llama la atención. Oiga, de las diferentes maneras. Dice que los llamaré, dice, los reuniré porque los he redimido. Y los llamaré con un silbido. Un silbido. El profeta explica lo que significa silbido. Él dice que silbido significa una voz quieta y silente. Por eso lo relaciona con el séptimo sello. Porque es silente, dice. Cuando el séptimo sello fue abierto, fue media hora de silencio. No se escuchó nada, no se miró nada, pero sin embargo, Dios estaba en el asunto. Amén, amén. Era una voz silente, Amén, amén. no una voz audible, no una voz que se escuchaba, no una voz que se miraba algún movimiento de algo, no era voz ni nada que se mirara, pero sin embargo, es una voz silente, era un silencio. Ese silencio decía algo. Amén. El tan solo el silencio daba un mensaje que era algo sobrenatural y que era algo misterioso. Amén, amén. Así es. Entonces él dice, hermano, silbido significa una voz quieta y silente. Amén. Porque muchos estamos acostumbrados solo a los gritos y a las grandes bullas. Pero aquí ahora nos está hablando de una voz silente, Señor. quieta, apacible, Así es, Señor. Amén. que nos habla, ni siquiera es una voz, dice, audible. Dice que es una voz interna. Porque ella está adentro. Amén, 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 Señor. Ella está adentro. Tarde o temprano, hermano, ustedes tienen que ser despertados con esa voz interna de adentro. Y ustedes lo van a experimentar. Lo van a experimentar. No puede fallar toda simiente verdadera. Amén. Tendrá que experimentar esa voz Amén. interna. Amén. Porque es Dios adentro. Amén, amén, Señor. Y ustedes se van a acordar cuando eso suceda. Amén. Entonces, también puede ser una voz alarmante que llama la atención. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es una voz, hermano, apacible, silente, dice. Esa es la voz, hermano, de revelación espiritual que viene a la simiente verdadera. No es, hermano, de una manera escandalosa. No. Este séptimo sello no vino de una manera escandalosa, Señor. sino que de una manera silente, revelación espiritual en el alma. ¿A dónde empezamos a decir? En la estación receptora, dice el profeta. Amén. La estación receptora es el corazón, dice. Aleluya. La estación receptora es el alma. Amén, amén. Lo que recepciona es el silbido apacible de Dios. Alabanza, Señor. Mientras muchos están en escándalo, en grandes bullas, en grandes músicas, danzando y todo, esa voz apacible está trabajando en la simiente verdadera. Está trabajando en la simiente original. Entonces, cuando él se metió a la cueva, cuando Elías, la escritura que acabamos de leer, vino un terremoto allá afuera, que sacudió la cueva donde estaba sentado. Vino un viento recio, vinieron truenos y relámpagos y soplidos, y todo era Dios, pero no le trajo al profeta, pero no le atrajo al profeta. No afectó al profeta de alguna manera. Él sabía que era el poder de Dios. Él sabía que Dios había sacudido los montes y que él tenía viento recio y demás y que envió fuego del cielo, pero él esperó. Todo eso él lo miró, pero él esperó. Y muy adentro de él vino una vocecita apacible. Es la escritura, hermano, que acabamos de leer. Si solo leemos el versículo 13, primero de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué hace aquí Elías?
Miremos el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Ahí estaba Dios. Miren, dice que en el fuego no estaba Jehová, dice. En el terremoto no estaba Jehová, dice. Pero en el silbo apacible. ¿Ve? Ahí. Amén, amén. En el silbo apacible. Sí, Señor, amén. Entonces, amén, Señor. y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Allí estaba. Allí está el secreto. Un silbo apacible, hermano. Es lo que está hablando a la simiente predestinada hoy. Un silbo apacible ¿de qué? De revelación espiritual. Pero hablándole ¿a dónde? En el alma. Correcto. No en el intelecto. No, Señor. Es en el alma. Amén, amén, Señor. Entonces el profeta dice, pero él esperó y muy adentro, dice, de él vino una vocecita apacible. Miren, muy adentro de él. Eso tiene que ser con cada uno de nosotros. Y no seamos incrédulos, tenemos que ser creyentes. Amén, amén, ¿Ven? amén. Señor, así es, Señor. Dice, muy adentro de él, y no solamente porque era profeta, no, hermano, es con toda la simiente elegida. Amén, amén, gloria a Dios. No solamente con Elías porque él era un profeta, no, es con toda la simiente elegida. Amén. Pero tenemos que estar, hermano, en expectativas. Tenemos que estar en expectativas. Como cuando vamos a una parada de buses y estamos esperando un bus y sabemos que la ruta pasa de pronto y se nos puede pasar. Sí. Estamos a la expectativa, ¿sí o no? Señor. Estoy a la expectativa porque pasa cada hora, por un ejemplo. Y si se me pasa la ruta, estamos a expectativa que no se me pase. Correcto. Más o menos así, hermano. Tenemos que estar en expectativa para esta vocecita que nos despierte de nuestro descanso un día. Sí, Señor. Que escucharemos una voz interna. Dice, en lo muy adentro, dice el profeta. Esa vocecita, dice, escuchó Elías. Pero él esperó, dice, y muy adentro de él vino una vocecita apacible. Eso sí le atrajo, dice, al profeta. Eso sí le atrajo al profeta. O sea, los escándalos, hermanos eclesiásticos, los grandes movimientos de iglesia, eso no le atrae a la simiente verdadera. Amén, ¿Ven? amén. Pero esa vocecita de revelación, eso es lo que nos atrae, nos atrapa. La revelación, hermano, que no lo puede ver el ojo natural, esa es la vocecita espiritual que nos atrapa. Entonces dice, eso sí lo atrajo al profeta. Dice. Había algo allí, dice el profeta. Él había visto su poder hacer cosas, pero esta vez él sintió su presencia y una vocecita apacible hablando dentro de su corazón. Amén. ¿Sí? Hablando dentro de su corazón, que era eso, el alma, en el alma. Eso, hermano, tiene que estar en nosotros. Amén, 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 Señor. Amén. En algún momento, hermano, ustedes tendrán que experimentar esa vocecita interna. Amén, amén, amén. Interna. Amén, amén, Señor. Así es, Señor. Escuchen, dice el profeta, pero no escuchen el ruido. Pero no escuchen el ruido, los grandes escándalos. Oigan esa vocecita apacible, esas profundidades de algo que entra en el corazón humano, que saca toda esa la tontería de ustedes. Aleluya. Religiosidades. Amén, 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 ¿Sí? Señor. Religiosidades, Sí, Señor. imaginaciones, Sí, Señor, amén, amén, Señor. doctrinas de la iglesia. Amén, amén. Todas esas tonterías la sacará de ustedes. dice el profeta. Gloria a Dios. Le saca también todo el mundo, dice el profeta. Sí, Señor, amén, amén. Le saca también todo el mundo, dice. Poderoso Hace que Espíritu aborrezcan las cosas del mundo Así y amen es. las cosas de Dios. Gloria a Dios. La palabra revelada espiritualmente. Amén. Amar las cosas de Dios. Oh, santo. Amar, hermano, la obra de Dios. Amar el programa de Dios. Eso es lo que hace, dice. Sí, Señor, amén. Nos saca todas las cosas eclesiásticas, religiosas. ¿Ven? Y hace verdaderamente amarlo a Él en su palabra revelada. Eso es lo que hace, hermano. Pero debemos estar en expectativas. Esto, hermano, no es un cuento. Esto viene de la palabra revelada. Oh, santo. Amén, Un amén. profeta Señor. lo está explicando. Sí, Señor, amén, Señor. Y él toma como ejemplo al profeta Elías. Aleluya, Señor. Pero nosotros debemos de mantenernos, hermano, en expectativa de estas cosas. De que esa vocecita tiene que hablarnos. Tendrá que hablarnos una tarde o temprano, hermano, tendrá que hablarnos. Y es una voz interna. Si ustedes escuchan una voz audible, no es esa la voz. Fíjense que una voz audible, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, podría ser Dios.
y podría que no sea Dios. Así, amén. Una voz audible podría que sea Dios, puede que sea Dios, pero puede que no sea Dios. Es correcto. Así es, Señor. Amén, amén. Pero con esta vocecita interna no cabe duda. Señor, Es amén. Cristo en usted. Amén, amén, Señor. Amén, amén, Señor. Entonces, hermano, hemos llegado a estas cosas tan profundas, Grande eres tú, ¿ve? Señor. Y en sencillez. Lo que está mostrando aquí el profeta, que hermano, una cosa tan sencilla, dice, y tan humilde. Porque el hombre, hermano, en su afán eclesiástico, en sus grandes alborotos, sus grandes movimientos eclesiásticos, pasan por alto estas cosas. Sí, Señor. Pero esto es dirigido, hermano, para una simiente elegida que está sobre la tierra, para que ella se aperciba de esto y no se vaya a escandalizar, ni se vaya a asustar cuando vaya a escuchar esa vocecita que lo despierte de su cama. Alabanza. No se vaya a Señor asustar. Jesús. Eso es Cristo en usted, Santo. sin lugar a duda. Alabanza, Señor. Sin lugar a duda. Señor. Entonces, hermano, esto es la palabra dándonos un pequeño entrenamiento de las cosas espirituales para el tiempo presente. Totalmente fuera de lo común, fuera del orden eclesiástico, fuera de lo que nos han enseñado, hermano. Pero un profeta lo está enseñando. Amén, Señor. Amén. Para eso nos envió un profeta, para que nos sacara de toda cosa religiosa, Señor. eclesiástica, y que aceptáramos las cosas genuinas. La religión pura. Nuestra religión, dice el profeta, es a base de sangre. Oh, precioso Espíritu. No es una religión, dice cualquiera, es una religión a base de sangre, la sangre de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, hermano, no estemos tan descuidados con estas cosas, Amén, amén. sino que estemos más bien, hermano, en expectativas. Esto es para nosotros. Sí, amén. Esto no es para el que tú tienes al lado, no es para el otro, para el vecino, no es para su compañero de trabajo, es para usted. Amén, amén, amén. No es para los que van a la iglesia, es para usted. Señor. Es para nosotros. Debemos que estar, hermano, en expectativa de estas cosas. Precioso eres tú. Tan real, hermano, tan verdadero el asunto. ¿Ven? Pero Dios lo hizo, dice, allá con el profeta, y Él le place hacerlo nuevamente en esta última hora, hablarlo de una manera que el mundo eclesiástico, hermano, ni se lo imagina. Ni se lo imagina, hermano. Es solo para la simiente Amén, predestinada. amén, amén. No es un cuento, hermano. Precioso Espíritu. No es una invención de algún hombre. ¿Sí? El profeta nos explicó esto. Amén. Y nosotros como simiente verdadera, elegida que somos, tenemos que estar en expectativa de estas cosas. Aleluya. Tenemos que ser espirituales realmente. ¿Ves? Amén, amén. Hay un dispositivo en nosotros. Sí, Señor, amén. Hay un dispositivo en cada simiente predestinada que puede recepcionar estas cosas. No lo puede hacer el mundo, todo el mundo, no. Solamente la simiente predestinada. Vamos a orar, hermano, en esta tarde, en esta noche.